Hola amigos de Truca. Hoy nos acompaña el señor Pedro Ledesma, abogado y politólogo de la República Dominicana y experto en defensa. ¿Cómo se siente, señor Ledesma? Agradecido por esta invitación y al participar en este importante medio Trúcamelo y así llegar a toda tu audiencia en lo que podamos realmente aportar humildemente nuestros conocimientos, de lo cual nos consideramos un eterno estudiante, porque lamentablemente los conocimientos no paran. Así es. Sabe que la defensa es muy importante en los países y en el mundo y queremos saber cuáles son los principales desafíos y amenazas que enfrenta actualmente la República Dominicana. Bueno, prácticamente República Dominicana y el hemisferio, vamos a hablar acá en el continente americano, están enfrentando riesgos similares. Estamos hablando de asuntos del narcotráfico, del tráfico de armas, el tráfico de personas. Estamos hablando del asunto de la inmigración masiva, descontrolada, que ya se ha convertido realmente en un problema, que inclusive se considera un problema geopolítico, porque estamos hablando que el mismo altera no solamente la demografía de ciertos países, sino estamos viendo que se están convirtiendo en un problema social y que puede afectar también lo que es la identidad nacional. Ejemplo, cabe destacar el caso que se está dando en Suecia. Suecia fue un país que se abrió realmente como un ente de dar entrada a esa migración que llegaba desde el norte de África, llegaba del Medio Oriente y así sucesivamente, y trataba de integrarlo a la sociedad. Se ha podido ver que en los últimos años han crecido realmente problemas de seguridad ciudadana, el asunto de atracos y demás. Con esto no quiero que se malinterprete que el migrante es ladrón o que el migrante es criminal. No. Lo que pasa es que en esa migración donde tú no sabes quién es Pedro, quién es Juan, quién es María, donde se cuela un conjunto de personas sin tú saber cuál es su pedigrí, si realmente tiene algún problema de leyes que haya tenido en su país, que tenga un historial criminal, cruza así repentinamente y si no logró conectar, de buscar una forma de producir, se encuentra con esa situación. Otra situación que vemos también es el asunto de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un punto que afecta realmente y que todos los estados tienen que irse preparando para la misma, porque es la forma de tú garantizar estabilidad social. Ningún estado puede realmente conservarse ni verse al porvenir teniendo problemas de inseguridad alimentaria, pero también para verse competitivo, el asunto de la seguridad energética. Para poder ser competitivo, para poder realmente desarrollarse, hace falta también los estados verse en esa parte. Pero principalmente, como mencioné, asunto de migración masiva, asunto de tráfico de sustancias controladas, asunto de tráfico de armas y el tráfico de personas. Y actualmente, por ejemplo, en la frontera, ¿qué medidas se pueden tomar con este tema de Kenia, que sabemos que ya llegó la misión, para fortalecer la seguridad en la frontera? Porque sabemos que a medida que avanza y que pasan los días, se puede complicar un poco más la situación, porque van detrás de las bandas y ellas entonces ¿para dónde van? Si lo que queda al alrededor es mar y nosotros al lado. No, realmente con la misión multinacional de apoyo a la seguridad, que ha llegado una primera parte con 400 soldados de parte de Kenia, que llama la atención que el presidente Ruto tiene problemas en Kenia ahora mismo, problemas fuertes. Pero llega esta, que posiblemente en los próximos días o semanas completarían a un grupo de 1000, con la intención de pacificar lo que sería el territorio haitiano ante la pérdida del control del monopolio de la violencia por parte del Estado haitiano y permitiendo que una especie de una época conchoprimista donde hay ciertos caciques en ciertas regiones con el asunto de las bandas. Cabe destacar que como país, como Estado, República Dominicana debe reforzar más sus fronteras, debe realmente activar más sus servicios de inteligencia. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cuál es el objetivo real de esta misión multinacional. Porque vemos, según los medios,
Jimmy Cherizier, que se conoce popularmente como Barbecue, quería hacer, según los medios, como una especie de tregua o conversación. Se niega supuestamente el jefe de la policía haitiana. Entonces, vale preguntar, ¿estas bandas vienen a eliminar, estas tropas vienen a eliminar las bandas? Entonces, las bandas que saben que la van a eliminar, ¿se van a quedar de las manos cruzadas? ¿O van a atacar a estos miembros de esta misión multinacional? ¿O van a pasar hacia el territorio dominicano, como usted mencionaba? Es el único lugar donde ellos hacen tierra con otro país, porque lo demás es agua. Entonces, pudieran ellos quizás salir, pero ya hemos visto que desde hace unos meses, tanto Canadá como Estados Unidos y la misma jefa del Comando Sur, Laura Richardson, hablaba de tratar de contener para que el haitiano no saliera en embarcaciones rumbo a Bahamas, rumbo a territorios que pudieran terminar llegando a territorio estadounidense. Cabe destacar que en la década de los 90, por una migración que se dio en aquel entonces, hubo un impacto a lo que fue el presupuesto de salud de la Florida, del estado de la Florida, donde se habla, te estoy hablando de década de los 90, de más de $1 billón en enfermedades de malaria y demás, como vemos que apareció en Asua, que por ejemplo la malaria es un tipo de enfermedad que es endémica de la isla. Vemos que parte de los mismos soldados franceses que mandó Napoleón en los tiempos cuando se había firmado el Tratado de Basilea, y que Toussaint Louverture quería realmente en nombre de Francia ocupar la parte oriental de la isla de la Española, de la isla de Santo Domingo. Sufrieron los franceses de esa malaria. Nosotros como país, como Estado, República Dominicana ha logrado realmente controlarlo. Y ahí vemos cómo está nuevamente volviendo. Y es ese asunto de las enfermedades, la posible población civil normal que no tenga que ver con bandas, que pudiera venir para acá, que afecta también al país, pero también que en ese desborde de población, tratando de salir a cualquier conflicto que se esté dando internamente o escalada dentro de los conflictos existentes, puedan pasar células de esas bandas haitianas que pudieran seguir haciendo o hacer dentro del territorio dominicano un ambiente de hostilidad. Hay dudas con relación a lo del niño secuestrado en Elías Piña, que se tuvo que pagar 120,000 pesos con parte de rescate, que no se sabe si fueron ya bandas operando o que realmente fue un hecho aislado en el mismo. Eso es así, porque es lo que nos preguntamos. Muchas personas dicen, o sea, ¿podrán 400 personas, 1,000 o 2,000 que lleguen a Haití controlar ese caos, donde ellos están bien armados, porque sabemos que están bien armadas las bandas? ¿Usted considera que se podrá? Bueno, es que, mira, realmente es complejo, porque todavía usted aumenta el número a 2,500, que es lo que dicen algunos expertos, que entienden que debería haber mínimo más el apoyo de la policía haitiana para tratar de pacificar el territorio. Yo creo que la fiebre no está en la sábana, porque esto es más complejo de la pacificación. Porque si vemos en el día de hoy, que por eso resultara que, bueno, ya no hay bandas, ya se pacificó, ya no hay ningún problema, ¿dónde está el trabajo para que los nacionales haitianos en su país se queden para sobrevivir? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están los instrumentos institucionales del Estado para poder garantizar bienestar y desarrollo social o desarrollo nacional? No los hay. Por eso que muchos han adoptado, abrazándose a lo que fue el famoso Plan Marshall durante la Guerra Fría, cuando la Europa totalmente destruida tras la Segunda Guerra Mundial, y ante el avance de la marea roja de Joseph Stalin en Europa, decide el secretario de Estado George Marshall hacer este plan que conllevó a la reconstrucción de Europa, y que él mismo permitió parar lo que fue el avance en ese momento de lo que era la Unión Soviética. Hay gente que entienden que en Haití se necesita una especie de plan Marshall o un pequeño plan Marshall. Y vemos cómo la comunidad internacional
mira hacia otro lado. Los intereses de Estados Unidos, que debería ser el principal veedor de que se solucione ese problema, porque estamos hablando que apenas a unas cuantas millas de sus intereses está el país más pobre del hemisferio y el país más desigual, con un nivel de pobreza y caos. Pero sin embargo vemos que se invierte o se presta cantidades exorbitantes de dinero para mantener en Ucrania una guerra que realmente solamente simbolizan para los intereses de Occidente encabezados por Estados Unidos y la OTAN. Entonces no vemos por parte de la comunidad internacional un deseo sincero y a la vez que sea responsable, porque ese problema que está ahí al lado lo crearon ellos. Desde el accidente geográfico, demográfico que es Haití, porque fueron personas que fueron sacadas del África, dejadas allá, y digo dejadas porque después que ellos se independizan, terminan ahí, pero se les colocó un castigo para poderles reconocer su independencia por parte de Francia, aparte del desconocimiento de la comunidad internacional, porque en ese momento, si bien es cierto, usted puede observar que en Europa se daba la situación que ya venía aboliéndose los procesos esclavistas. Estados Unidos en ese momento su principal motor era la esclavitud, especialmente en ese sur. E inclusive coincidencialmente el presidente en ese momento, si no me equivoco, era Thomas Jefferson, que fue realmente un esclavista del mismo. Entonces yo considero que ese pequeño plan Marshall, que ayuda a desarrollar institucionalmente Haití, pero también desarrollarlo como, bueno, Israel es un país que se ha convertido en una pequeña potencia agroexportadora en medio del desierto. Y no decimos que ahora mismo tenemos situación en Haití que han dañado su capa freática, que hay un problema de sus recursos del río, que ese es el problema de lo que tenemos nosotros ahora en la frontera. Y estamos hablando casi de una primera guerra por el agua. Así es. Dándose en dónde, en la frontera imperial, que mencionaba Juan Bosch. Entonces, es algo importante, porque no considero que la fiebre esté en la sábana viendo que con llevar sencillamente una fuerza multinacional se vaya a solucionar todo el problema. El problema es más complejo de lo que realmente entendemos. Y que lo bueno sería que realmente pongan una mano dura un tiempo para que pueda darle, vamos a decir así, lo que es la orientación, porque es lo que usted dice, no solamente con la fuerza se va a lograr, sino que ellos están desorientados, ¿qué van a hacer? No existen políticas públicas para que ellos se puedan quedar en su territorio y puedan trabajar. ¿Cuáles serían esas políticas públicas que usted entiende que puede ayudar a esa población? Bueno, que estamos viendo que es un país inicialmente que no hay absolutamente generación de empleo. No solamente también generación de empleo. Tú ves que aquí te quieren introducir control de natalidad en un estado que está totalmente estable y sin embargo Haití ni siquiera un preservativo le quieren poner. Así es. Donde realmente hay una desproporcionalidad entre ricos y pobres. Porque no hay ni siquiera una clase media, se pudiera decir. Allá ahora mismo lo que hay es pobres, muy pobres, que comen galletas de lodo y que no tienen que comer. Entonces, yo creo que considero, es muy profundo, se necesitan recursos, porque para todo se necesitan recursos, para cualquier política pública, cualquier plan que se vaya a hacer, necesitan recursos. Educación, hospitales, asuntos de salud, invertir. ¿Para qué? Para que no sea tan caro dar a luz en Haití y que sea prácticamente barato darle una maternidad de la República Dominicana. Pero también crear las condiciones aquí en la década, no sé si de los 60, 70, no recuerdo bien, Balaguer implementó el asunto de las estufas de gas y demás como una manera de garantizar la protección de las áreas verdes, de los bosques y demás. Eso también tiene que suceder allá, porque todavía ellos se encuentran casi como hace 300 y pico de años atrás. Sí. Estamos hablando que se encuentran ellos prácticamente como si fueran dentro del mismo siglo XVII, con que tienen que hacer uso del corte de árboles para tala de árboles para el carbón, de comportamientos tribales que para nosotros lo vemos de manera horrenda, pero para ello agarrar cualquier acción que conlleve eliminar a una persona de la manera más horrenda que usted se puede imaginar,
lo es una cosa normal porque es algo como tribal que lo tienen ellos en su forma ahora mismo. Y que tenemos que decir también que en lo que viene siendo la defensa del país y el seguimiento, no existe, porque ¿cómo es posible que aquí llegue un haitiano y trabaje en cualquier finca sin identidad? Lo primero que viene sin papeles desde su país. Y aquí entonces quieren exigir, ¿verdad?, que se les otorgue donde no hay condiciones y no es lo que realmente debe dar el país porque no nos corresponde a nosotros como país. ¿Usted considera que en 5 años, cómo afectaría realmente? Porque desde ahora vemos un caos en lo que viene siendo los hospitales y la educación, porque actualmente ni siquiera hay cupo para los niños dominicanos. Déjame decirte algo, un paréntesis ahí mismo. Una vez conversando con una amistad haitiano, él me dice, no, Ledesma, Haití le da papel a sus nacionales. Yo quiero tener el derecho a la duda. Pero yo le dije, pero caramba, pero eso es lo que se reclama, que ellos vienen aquí totalmente indocumentados. No. El Estado haitiano le emite documentación a sus nacionales. Me quedé con esa duda. Pero vamos a omitir ese comentario. Partiendo de que supuestamente no se le da documentación, aquí no existe en el hemisferio, no voy a hablar de manera global, me voy a quedar en el hemisferio, un país que le viola los derechos nacionales como Haití. Porque algo tan significativo como una identidad, ellos se lo niegan. Su constitución es totalmente clara en quiénes son haitianos, pero también la constitución de la República Dominicana es totalmente clara. E inclusive, un proceso de ambigüedad que hubo, vino la sentencia 168.13 a arreglarlo, que eso trajo problemas, que hubo que crear la posterior para regularizar los nacionales que se encontraban acá, porque lamentablemente los poderes foráneos, los intereses extranjeros que entienden que República Dominicana debe ser el estado tapón, o peor aún, que nos visualizan como que dominicanos y haitianos es lo mismo. Y recuerdo que cuando leí, no sé si era batallas dominico-haitianas o invasiones haitianas 1801, 1805, 1822 de Emilio Rodríguez de Morici. Yo recuerdo que él hacía una mención cuando avanza Jean-Pierre Boyer y llega acá a la plaza de la ciudad de Santo Domingo, porque dicen fue recibido y se le entregó la llave de la ciudad. Pero yo te hago una pregunta. Si el 1 de diciembre de 1821, cuando Núñez de Cáceres, a este proceso de España boba, donde España está totalmente desconectada de la isla, o mejor dicho, de su territorio, en esta parte oriental de la isla, por los problemas geopolíticos, los problemas de emancipación que está teniendo tanto en lo que es Centroamérica y América del Sur, se da ese proceso de España boba y Núñez de Cáceres decide declarar la independencia en ese momento. ¿Cómo se podía parar un mes y pico después, un 9 de febrero de 1822, a un ejército haitiano con las armas de los franceses que entran a la ciudad? Solamente había que entregarle la llave por las buenas. Ahora, ¿qué decía de Morici en ese libro? Que decía, citando a Núñez de Cáceres, que esta unión es tan infranqueable como los Pirineos, por un asunto cultural, por un asunto de lengua, por un asunto de religión, por distintos aspectos, que es lo que muchos han querido hoy minimizar. Y me preguntas tú, ¿qué se vislumbra 5, 10, 15, 20 años? Se vislumbra posiblemente que los dominicanos serían minoría en su territorio. Pudiera darse el caso que se dio en el asunto de Kosovo, donde hubo problemas y terminó interviniendo los organismos internacionales, pero para beneficiar a Kosovo, trayendo problemas a los nativos de ese lugar. Lo mismo pudiera pasar acá. Hay un asunto que algunos entienden que es un asunto de recursos naturales que tiene la isla y se está comenzando a explotar por el lado haitiano y se está pensando, hay algunos que tienen esa teoría, de movilizar toda esa población a este lado, que es un crimen de lesa humanidad. Claro. Porque tú estás sacando una población de su lugar, trasladándola, que eso es totalmente prohibido,
Pero peor aún, Cuba es la isla más grande de las Antillas. Y tú tienes una demografía en Cuba como de 13 a 14 millones de personas, quizás 13. Pero estamos hablando que tú quieres colocar, que de por sí da problema tú tener ya alrededor de 24 millones de personas, que tiene la isla de la Española. Es decir, con los nacionales que se pudiera decir que hay Haití, los nacionales que hay en República Dominicana, que todavía no sabemos cuántos dominicanos somos, según el censo. Aunque tiraron unos números ahí que no entendemos, pero hay cosas que tienen que aclararse, porque realmente el censo es una herramienta científica que te permite realmente tomar decisiones a futuro. Lo que pasa es que aquí hay una situación que aquí se ha abierto la frontera. Se ha abierto desde 2010 a la fecha, porque yo no voy a decir que el problema es de hoy. No, ha habido problemas desde 2010 para acá, que se ha ido incrementando. Ahora, lo que pasa es que lo que sucede ahora se ha exponenciado de una manera que tú dices, caramba, ¿y hacia dónde vamos? ¿Dónde va a llegar la identidad cultural del dominicano hacia las futuras generaciones? Claro, entonces lo que nos preocupa también el negocio que existe, porque mire cómo van las haitianas, me dicen que en los hospitales llegan incluso por emergencia, una táctica que tienen para no tener que esperar el turno. Ya cuando van las dominicanas no hay capacidad. Las camas, hemos visto imágenes en donde aparecen 3 mujeres en una cama, donde usted no sabe la enfermedad que trae esa persona, por eso murieron tantos niños hace unos meses atrás, porque es lo que usted dice, no se atienden, van a último momento, entonces no existe una planificación allá y aquí mucho menos. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Muchas veces pensamos también en un posible caos que se dé, porque a veces dicen, bueno, que ellos no están armados, pero una población, que es lo que decimos, ¿cuántos no existen actualmente en nuestro país? ¿Qué no puede suceder si en un momento aquellas personas de banda se ponen en comunicación con los que están aquí, que ya se habla de posiblemente más de 3 millones, y lo vemos de verdad en todos los lugares, porque ya están en todos los lugares? ¿Qué puede pasar en el país en una situación de caos en un momento determinado? Que se arme algo en la calle, como dicen de momento. ¿Tú recuerdas que cuando se daban las batallas durante la Primera República, que desde la batalla primera Fuerte de Rodeo y demás, el ejército avanzaba hacia el oeste, porque el ataque venía del oeste? Tal como dices, nosotros tenemos una situación que en nuestros sectores, en nuestros barrios, en nuestros campos, tenemos una cantidad incontable de nacionales del vecino país. Hay gente que automáticamente tú hablas de estos temas y te quieren tumbar el argumento basándose en xenofobia. Y esto no lo resiste ningún Estado. Europa tiene crisis hoy en día por el desborde masivo de la migración, y ahí no tiene que ver que sea negro, blanco, rubio, chino, no, eso no tiene que ver nada. Son seres humanos demandando recursos. De que no haya armas, eso habría que verlo. Recuerda que hace unos meses se perdió más de 1 millón de balas en Colombia, pero también vale ver cómo están armados las bandas, y tú dices, oye, pero este armamento, ¿de dónde le llega? Algunos dicen que viene del sur de la Florida. Sí. La táctica que utilizaron... Perdón, del sur de Estados Unidos, de la Florida específicamente. La táctica que utilizaron para liberar a los presos. ¿Dónde están todos esos presos de la cárcel? Si aquí no existe un control. Pero no te vayas lejos. Llegó Guy Philippe, una persona que supuestamente estaba cumpliendo condena allá, y de repente no se menciona en nada en este proceso ahora mismo. En nada. ¿Será él el alfil que está buscando Estados Unidos para colocarlo allá y ya realmente ahí haber cierta tensión tanto entre República Dominicana con Haití? Realmente hay que ver en qué están nuestras autoridades, realmente, porque he visto mucha flexibilización con lo que ha sido tú garantizar seguridad nacional. ¿En qué sentido? Por ejemplo, solamente en los primeros 5 meses del año hay una publicación que tiró el Listín Diario en estos días, que se atendieron a las emergencias. Así es. En los primeros 5, que tú vuelves a revés, no, tú tienes que ser del 2023, no.
en los primeros 5 meses del año del 2024, dentro de un año electoral. Y sin una crisis, que imagínese Dios libre que se arme un problema como el que se espera en Haití. Bueno, ya es humanitario. ¿Qué usted cree de los campos de refugiados que tanto se ha hablado y que realmente no tenemos capacidad? Ni podemos, porque no podemos con lo de aquí. Mira, es que realmente el caramelito que se le quiere dar, porque mira, Kissinger, cuando implanta lo que fue el informe NSSM-200 que se desclasifica, fue un informe del 74, y el mismo, estamos hablando que tiene 50 años prácticamente ya, se desclasificó, y él, tanto acciones de reducción poblacional a través de fomentar los asuntos del LGTBQ, del asunto de control de natalidad, promocionando el aborto, lo disfrazaba con derechos humanos. Y lo disfrazaba con derechos humanos porque él entendía que no podía imponerlo a Estados Unidos como tal, porque se iba a ver resistencia, porque se iba a ver colonialismo. Vemos que el tema de los derechos humanos, para imponerle un sinnúmero de cosas, es una manera de una camisa de fuerza que no quieren poner. República Dominicana no puede dar más. República Dominicana da de donde le sale sangre. Desde el 2010 a la fecha, nosotros hemos hecho más allá de lo que hemos podido. Nuestras mujeres amamantaron parte de los niños que se vieron sin sus madres en el asunto del terremoto. Fuimos el primer país en llegar allá. Llegamos a mandarle comida, provisiones, tratamos de participar en todo, donamos dinero, donamos una universidad que hay que ver lo que ha pasado allá. Entonces, no se le puede exigir más a República Dominicana de lo que ha hecho dentro de su posibilidad como un Estado solidario con un país vecino. Ahora bien, nosotros estamos llamados ¿a qué? A sobreguardar nuestra población. ¿O qué esperamos realmente de nuestras autoridades? Son parte de una agenda que está ahora mismo en el famoso postnacionalismo, que es eliminar los famosos estados nacionales, que es eliminar todos estos asuntos de la identidad nacional, todo lo que nació con 1648, la paz de Westfalia, con el asunto de que de las fronteras, como estaban establecidas, pero también de los nacionalismos y de las identidades culturales. Queremos saber cómo nos puede afectar esas mezquitas que actualmente existen en Haití y que se ha comentado, el diputado Wessing Chávez comentó que se está construyendo una en Bávaro, de acuerdo a la ideología que eso representa. Bueno, mira, si es por un asunto de libertad de culto, en lo que se construye aquí, yo no le veo ningún problema. El asunto de las mezquitas que hay en Haití, si es libertad de culto, entiendo que no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? La práctica ha dicho, por ejemplo, el Sahel, en la zona subsahariana del África, de ahí salió ISIS y grupos fundamentalistas. ¿Por qué? Porque donde hay desigualdad, donde hay miseria, pobreza extrema, nace un resentimiento y es el caldo de cultivo para estos grupos extremistas a través de las madrazas, de las mezquitas, de formar y crear un ejército para manejarse en lo que llamamos terrorismo. No veo ningún problema, vuelvo y lo digo, como libertad de culto en lo que pase en República Dominicana, basándome en qué, en dónde venga la inversión, porque habría que ver de dónde viene esa inversión para esa mezquita. ¿Qué grupos están invirtiendo en esa mezquita? Muchos ven que grandes capitales petroleros se invierten, inclusive hasta de acciones fraudulentas, en lavado de dinero a través de la construcción de mezquitas para fomentar que el terrorismo y un sinnúmero de acciones que traen desestabilización a un conjunto de Estado, de países, de política, de gobierno, de sistema democrático, de sistema de gobierno. En el caso de Haití hay que mirarlo con lupas y agarrarlo con unas pinzas por la situación que estábamos diciendo de desigualdad, de pobreza extrema. Estamos hablando, cuando tú ves el Programa Mundial de Alimentos, se habla que hay alrededor de 4 millones de personas en condiciones de hambre. No ni siquiera de inseguridad, no, de hambre ya en el mayor extremo de la palabra. La seguridad alimentaria es tú garantizar alimentos que sean inocuos, que sean asequibles, que tú tengas la capacidad de adquirirlos, porque no solamente que estén ahí, es que tú también que tengas la capacidad, pero en Haití no hay nada. Y tenemos gente que, como dijimos en el primer momento, no tienen la capacidad
de tener un trabajo digno o una forma de producir cierto nivel de riqueza que le permita realmente cubrir o satisfacer sus necesidades. El caso de las mezquitas, madrazas y demás, hay que verlo con el ojo todo el tiempo de estar observando, y la inteligencia dominicana pendiente a que ahí no se vayan a preparar grupos extremistas que a un futuro pudiera alterar lo que sería el sistema político de la República Dominicana. Excelente. Y ya para finalizar, queremos saber su opinión con relación a una posible reforma fiscal en estos tiempos. Bueno, si observamos ante todas las demandas que ha dicho el presidente de la República para garantizar una reforma policial y una policía que pueda combatir la seguridad ciudadana, para garantizar mejor desenvolvimiento de los hospitales y la educación, basándonos en esa parte pudiéramos estar totalmente de acuerdo con lo de la reforma, pero hay una situación. Tú tienes un conjunto de pensiones solidarias hasta personas que no la necesitaban. Tú tienes que durante los primeros 5 meses del año te accedieron más de 200,000 personas, mujeres haitianas, a las emergencias, pero sin contar también los niños que están dentro de las escuelas. Es decir, tú tienes el recurso, el presupuesto de la República Dominicana manteniendo 2 países. Entonces, yo considero que aquí lo que hay que primero sanear desde las exenciones fiscales, desde el gasto público en general, para entonces usted ver si amerita o no realmente una reforma fiscal. Si lo amerita, bueno, hay que hacerlo porque el país no puede detenerse. Ahora, si usted realmente hace un uso correcto de la administración de la riqueza del pueblo dominicano, yo considero que no sería necesario. Así mismo lo consideramos, y también empezar con lo que son tantos asistentes y esos gastos en publicidad que realmente están muy altos. Así es. Esta es su casa, señor Ledesma. Esperamos que vuelva pronto para seguir orientando al pueblo dominicano. Gracias por la invitación y estamos a su orden. Para nosotros ha sido un placer contar aquí con su presencia. Seguimos en contacto. Síganos en las redes sociales y pueden compartir este video con sus familiares y amigos. Muchas gracias. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.